ocultar el panorama nacional, y ya tenemos en línea al doctor Jaime del Castillo Jaramillo para uno de sus análisis sobre lo que ocurre también en la coyuntura nacional. Ha habido bastante actividad este fin de semana y lo vamos a comentar con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Estamos en Canal 17 de televisión. Saludos, mi estimado Daniel. Gran oportunidad para conectarme contigo y saludar al equipo que te acompaña, saludar a tu noble público de Canal 17 Neox TV. A tu disposición, Daniel. Doctor, a partir de este pedido que hace el presidente Castillo a órganos internacionales, entramos en un escenario, digamos, con bastante expectativa. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál más o menos es lo que podría ocurrir en esta confrontación, ¿no? Que no tiene tregua entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Bueno, era una salida previsible, ¿no? Para los que tienen cultura jurídica y para los juristas y para los politólogos, era una salida previsible, ¿no? Dentro del marco de la juridicidad. Porque recuerda que la Carta Interamericana de Derechos Humanos se firma en Lima, el año 2001, precisamente cuando hubo un golpe de Estado y cuando hubo una narcodictadura entronizada en el Perú con Alberto Fujimori. Entonces el contexto latinoamericano, la OEA, recibió la propuesta de hacer una carta para proteger los gobiernos democráticos y las democracias representativas, y se firmó aquí en Lima, mi estimado Daniel. Entonces Perú suscribió esa Carta Interamericana y ahora Pedro Castillo la está utilizando porque hay un intento de golpe de Estado, eso está clarísimo. Y tan claro es, Daniel, que el secretario general de la OEA convoca una reunión de emergencia y el día de ayer resolvió la OEA por unanimidad, por aclamación, o sea, sin duda alguna, de que en el Perú hay intentos de golpe de Estado. Entonces, Pedro Castillo ha ido armando todo el rompecabezas para que esto resulte así. Inclusive, fíjate, nombra a Harold Forsyth como su embajador en la OEA, luego es presidente de la Comisión Permanente de la OEA, y ha estado trabajando este tema. Por ejemplo, la reunión de la OEA aquí en Lima ha sido a propósito, lo movió el hombre de Pedro Castillo en la OEA, que es Harold Forsyth, y se hizo en Lima. Entonces, ha ido armando todo esto para precisamente estar 5 pasos adelante de sus opositores, Pedro Castillo, en materia, ¿no es cierto?, de política no solo nacional, sino internacional. O sea, de tal manera que era previsible, ¿no? Para los analistas políticos, era previsible que esto suceda, ¿no? Claro, siendo un órgano que va a llamar a ambas partes para un proceso, obviamente la posición de Castillo se ve reforzada y lo hemos visto reflejada en una entrevista que le hace RPP a Montoya, y quien indica que no debería intervenir ningún organismo internacional. Y le hacen recordar que en todo caso ellos hicieron lo mismo hace poco, nada más cuando se quisieron patear el tablero con las elecciones, ¿no? Anunciando fraude. Entonces, eso ha dejado en evidencia un poco que cambia el rasero en este caso de la gente del Congreso de la República, dejándole en evidencia, don Jaime. Pues, pero lo cierto es que necesitamos una asamblea constituyente urgente, mi estimado Daniel, para evitar que lleguen esos militares mononeuronales como Cueto, como Montoya, como Chabra, como Otto Huivo, visitante, como William Zapata, porque esa gente está acostumbrada no a pensar, sino a obedecer. Y cuando pasan al retiro, su cerebro, para que
entienda la civilidad, hay que pasar 10 años por lo menos, ¿no? Entonces cuando se vuelven políticos hacen y hablan estupideces, ¿no? Por ejemplo, Montoya se fue a trepar de la reja de la OEA, ¿no es cierto?, en Washington. Todos los peruanos lo vimos. Él, Nidia Vilches y otro chistoso del fujimorismo. Y ahora dice que no intervenga la OEA. O sea, cuando le conviene, que intervenga la OEA. Y cuando no le conviene, que no intervenga. No le hagamos caso a esos payasos. No es serio hacerle caso a esa gente atorrante. El Perú ya suscribió esta Carta Interamericana, somos parte de la OEA y punto, se acabó el tema. Lo que decida esa comisión se cumple, señor. Así de sencillo y de fácil. ¿Qué cosa? Si nos adelantamos un poquito, obviamente en el escenario que se está pintando en esta etapa inicial con la OEA, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría disponer la OEA? Y además, si esta disposición digamos, marcaría ya un derrotero para que Castillo pueda continuar tranquilo o por lo menos con cierta estabilidad y terminar su mandato. Sí, cuando estuve en Chiclayo hace unas horas, he llegado de Chiclayo, pasé por tu tierra, por Virú, lamentablemente no hubo tiempo para visitarte, pero cuando estuve en Chiclayo, cuando estuve en Trujillo, los viejos amigos y conocidos me decían que ya se estaban repartiendo los ministerios, Daniel, porque muchos le habían pasado la voz de que Castillo caía el 14 de noviembre, el 13 o el 14 de noviembre, que es precisamente el periodo en el cual estuvo ese felón y atorrante de Manuel Merino, ¿no es cierto?, cuando vacaron a Vizcarra, ¿no? Entonces yo me reía a carcajadas y le dije, sigan soñando nomás porque Castillo no va a caer ni este año ni el que viene. Y efectivamente, mi estimado Daniel, recuerda que cuando liberaron a Fujimori, el Tribunal Constitucional peruano aprueba la liberación de Fujimori, el Tribunal Constitucional peruano, integrado por fujimoristas, ¿recuerdas? Y listo, la derecha dijo, ya ganamos, ya salió libre Fujimori, jajaja, jijiji. No, señor, la OEA, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dijo al Tribunal Constitucional peruano, le dijo, ¿a dónde vas, Zambito? Le dijo, ¿a dónde vas, Zambito? Tú no puedes liberar a ese delincuente de Alberto Fujimori porque ha cometido delitos de lesa humanidad y esos son imprescriptibles. Así que regrésalo a prisión. Y el Tribunal Constitucional tuvo que agachar la cabeza, meter el rabo entre las piernas, ¿no es cierto?, y reconocer que había cometido una estupidez jurídica. Esto es una demostración, Daniel, para ti y para tu respetable público de Virú, que la Corte Interamericana de Derechos le va a decir, a través de la Carta Interamericana, al Congreso, le va a decir, oye, compadre, aplique el 117, no friegues. A la fiscal le va a decir, oiga, usted abóquese a lo que dice la Constitución Política, y se acabó el tema, mi estimado Daniel. Así son las cosas, y así va a suceder. Doctor, siempre casi en la misma línea, porque también en esta bronca entre el Ejecutivo y el Congreso también están involucrados, obviamente, no solamente la derecha, sino también la prensa, ¿no? ¿Y qué análisis hace usted de eso que ha ocurrido con don Billy Butter, ¿no? Y su señal de televisión y radio que tenía, el cual ha informado a la prensa que lo ha recuperado don Belmont? ¿Hay algunas repercusiones de esto? Bueno, se dice obviamente que Castillo le habría dado la mano a Belmont para lograr recuperar su medio. Buena pregunta, Daniel, porque tú te acuerdas cuando Belmont quiso ser asesor de la presidencia, ¿no? Elaboró un plan, qué sé yo, ¿no? La media neurona de Belmont, y lo presentó a Castillo, y Castillo le dijo, ay, ya, hijito, qué bonito tu plan, ya, hijito, ya te voy a llamar, y lo tiró al tacho de basura, ¿no? Y Belmont, que había asegurado que iba a ser asesor presidencial, pues no lo nombró, pero ni de Guachimán de Palacio. ¿Por qué? Porque simple y llanamente Castillo, al parecer,
ante los requerimientos de Belmont, Castillo le habría dicho, oye, hermanón, sácalo pues ese pitbull de Butter de tu canal, es tu canal, ¿no? Es tu radio, sácalo pues. Entonces Belmont no pudo en esa oportunidad, pero en esta vez Belmont se tomó unas 4 cervezas negras, ¿no es cierto? ¿Ah? Un Valium, y rompió la puerta al Sambo Butter y lo botó a punta de patadas. Y ojo, mira, la policía no intervino. La policía se fue a comer un cuartito de pollo ahí en la pollería, a tomar su gaseosa y no se enteró de nada. Y Belmont lo sacó a ese Sambo atrevido, de Sambo como yo también, porque no soy racista, y lo sacó a Philip Butter y no pasó nada. Eso está claro. Belmont ahora le va a decir a Castillo, bueno hijito, ya lo saqué a Butter, don Pedro, y ya pues, ¿no? ¿Cómo es, no? Esperemos unas semanas y vamos a ver que esto tiene que suceder así, ¿no? Además, en este nuevo medio con Belmont va a tener que hablar bien del gobierno, ¿no? Obviamente. Claro, se ha acentuado la crisis en los medios de comunicación de tal forma que ahora, por ejemplo, ya no acompañan las actividades del presidente de la República. Nosotros hemos tenido acá al presidente hace 3 días y precisamente cuando se encontraba inaugurando un colegio en Pacasmayo, luego se dirigió a Virú para inaugurar 50 kilómetros, poner la primera piedra para 50 kilómetros de carretera por acá por Chao. Se boteaba, se rumoreaba que de repente interrumpía su periplo porque había problemas allá con su estabilidad, ¿no? Se rumoreaba que el Congreso ya había obtenido las firmas suficientes para otra vez iniciar una especie de revocatoria, ¿no? Entonces, mucho se dijo ese día, pero finalmente Pedro Castillo llegó y, oh sorpresa, no había pues ningún comunicador de la gran prensa nacional, que cuando está presente pues no deja que nadie se acerque a las autoridades de turno. Sí, ha estado también en Pacora, ahí en Lambayeque. Hoy día en la mañana nosotros hemos pasado por Pacora, ida y vuelta. El día domingo hemos estado por Pacora, porque nos fuimos hasta Motupe, y qué bueno que el presidente haya estado ahí. Hay una gran necesidad de agua ahí en esa zona. Ojalá que ese proyecto La Calzada, que es un viejo anhelo de Lambayeque, esa zona de Pacora, Tucu, Meímo, se cumpla. Y hemos podido ver, y yo le iba enseñando a mi hijo, saliendo de Lima, desde Huacho hasta Chiclayo, mi estimado Daniel, las extensas zonas agrícolas del Perú. En Lima, ¿qué saben de agricultura? En Lima todo está sembrado de cemento. Lo único que ves es la verdura y la papa la ves en el mercado. Pero no sabe el limeño el sufrimiento que tiene el agricultor para poder llevarte la papa, el arroz, la cebolla, la zanahoria hasta tu mercadito. Y eso es lo que le hice enseñando a mi hijo. Por eso es importante apoyar la reforma agraria del presidente Pedro Castillo, porque con eso asegura la alimentación de todos los peruanos. Y yo le dije a mi hijo, decía, papá, pero con tan extensas tierras, ¿cómo es posible que en Lima hablen de que hay crisis económica, que hay crisis alimentaria? Eso es mentira. Y es que efectivamente, Daniel, y digo una cosa más, no hay periodismo profesional ya, mi estimado Daniel, no lo hay. Y ahora lo que tenemos son gente que cuida su puesto y se llaman periodistas y cuidan sus frijoles de la quincena. Y por lo tanto, todo lo que les diga el dueño del medio de comunicación lo tienen que decir, si no, se van de patitas a la calle. Entonces, no hay periodismo profesional, porque si hubiese periodismo profesional, Daniel, dirían la verdad, pues, que esta es una de las mejores economías de la región, que tenemos la inflación promedio, que tenemos superávit comercial en diferentes sectores y rubros, y lo acaba de confirmar. Don Julio Velarde lo acaba de confirmar en esta reunión que ha organizado la Unión Europea con el banco BBVA. O sea, no hay periodismo de verdad, mi estimado Daniel. Sí, lo decíamos, Jaime, porque hay un contraste tremendo ahora, ¿no? Sabemos que la prensa nacional antes pues informaba las actividades del presidente y se sabía, pues un poco también se medía cómo recibía el pueblo a las autoridades.
y en esta actividad que ha habido aquí en Virú, la verdad que su recibimiento ha sido multitudinario, ¿no? La expresión, la calidez con la cual ha sido recibido no ha sido repercutido en ningún medio de comunicación nacional, pero sí están presentes cuando en un restaurante pituco alguien le hace mala cara al presidente de la República, ¿no? Por eso lo comentábamos. Sí. No, el tema es de dinero, ¿no? O sea, el presidente de la República hace más de un año que no les da un solo centavo. Antes, toda la Big Press se prendía de la teta del Estado, el gobernante de turno les daba los millones que pedían la Big Press, y entre ellos se daban besitos y abrazos, ¿no? Se agarraban la mejillita, se tocaban el cachetito, y se daban besitos y bailaban, y jajaja, kikiki, prensa y gobierno de turno. Esta vez no hay esto. Entonces la prensa está con la sangre en el ojo, porque necesita la plata y el gobierno no se lo va a dar. Y ahora, con esta jugada maestra del presidente Castillo de invocar la Carta Interamericana, pues tenemos Castillo para rato. Entonces la prensa, o simplemente por hambre va a tener que echarse al gobierno, o va a quebrar. Son dos posiciones. Y hay muchos de esos periodistas, entre comillas, muchos de ellos los vas a ver dentro de poco vendiendo chicles, caramelos y cigarrillos, mi estimado Daniel. Le hacía una acotación, porque es un recuerdo que tenemos en la mente, y ahí están los programas, ¿no? La prensa nacional, cuando tenía buenas relaciones con el Ejecutivo, recordamos que bailaban con Alan García y se acostaban con Fujimori, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando recuerda el tremendo baile de Sol Carreño, ¿no es cierto?, con Alan García Pérez. Recuerde el hotel de Londres de 5 estrellas, donde Alberto Fujimori se echaba en la cama con 4 periodistas, ¿no es cierto?, del 4, del 5, el 2, Violeta Tenorio y otras más. Recuerda ese baño que se dieron con Pamela Bertis en esas aguas termales acá nomás en Churín, ¿no? Solitos los dos. Y recuerda cuando los periodistas se metían en bikini, las periodistas, ¿no es cierto?, con Alberto Fujimori en las guaringas. Ahí están las fotos. Entonces, eso ya no hay. Había mermelada y obviamente Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori pedían las chicas que querían, la periodista que les gustaba, las blanquitas, ojos azules, y la llevaban ya tú sabes para dónde, y ellas hacían una investigación muy profunda, ¿no? Entonces, ahora ya no, pues ya con Castillo las cosas, o haces periodismo, o simplemente, compadre, te vas a la calle, ¿no? Así estamos. Muy bien, don Jaime, también haciendo recordar a nuestros televidentes que en todos sitios se cuecen habas, porque aquí también, si bien es cierto, hay una prensa incipiente, pero también lamentablemente tenemos esa prensa que baila con las autoridades. Eso lo hemos tenido aquí en Virú, y aquí lo han visto en Neox Canal 17. Doctor Jaime, como siempre, muy agradecido por nuevamente brindarnos el análisis de la actualidad nacional. No, al contrario, qué grandísima oportunidad, pues, mi estimado Daniel, de saludarte. Ardía en ganas en parar el auto y bajar a Virú para darnos un abrazote y comernos algo rico ahí en Virú. Pero en fin, ya habrá oportunidad, Daniel, y como tú lo dices, se cuecen habas en diferentes lugares. En casi todo el Perú tenemos loros parlanchines, no hay periodistas. Periodistas son pocos, caso tuyo, ¿no?, que tienes una gran calidad, pero en todo el Perú hay una tarta de loros parlanchines que manchan la profesión. Pero en fin, el mundo es mundo y no cambiará, pero hay que hacer la diferencia, cada quien con su estilo, ¿no es cierto?, y su manera de entender la vida. Muchas gracias, Daniel, y hasta una próxima oportunidad. Don Jaime, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo.